un asesino que llegó a ser la inspiración para uno de los personajes más relevantes de Stephen King. O eso es lo que se dice, la inspiración del payaso asesino. Esa es la historia de John Wayne Gacy, una persona que con sus actos criminales y con su vida llegó a convertirse en fuente de admiración, en fuente de investigación y en fuente de temor, debido a todos los actos tan crueles, tan aberrantes que llegó a hacer y cómo usó su vida como fachada para poder cometerlos. Esta es la historia de John Gacy, uno de los asesinos seriales más importantes del siglo XX. Bueno, más importantes no, sino más crueles del siglo XX. Primero, para entender la historia de John Gacy debemos conocer su infancia. ¿Qué fue aquello que le sucedió? Tal vez pudo desembocar o pudo crear a ese monstruo. John Gacy creció en una especie de familia convencional con un padre veterano de la Primera Guerra Mundial con bastantes complejos a nivel de licor, es decir, era un bebedor compulsivo que inclusive se dice que hablaba con supuestos compañeros de guerra en el sótano de su casa. Era una persona sumamente estricta, sumamente machista y que generaba gran abuso físico a John Gacy cuando era niño. Lo llamaba mariquita, afeminado e inclusive le decía que pues no servía para nada. Lo maltrataba físicamente de unas maneras bien brutales, lo golpeaba muy fuerte. Inclusive se dice que cuando era niño John Gacy fue testigo de cómo su padre llegó a golpear de una manera tan fuerte a su madre que inclusive la descolocó, es decir, la golpeó muy fuerte. John Gacy fue testigo de todo esto. Otro suceso bien importante es que se dice que una especie de contratista de su padre abusaría sexualmente de él cuando tenía apenas 9 años. Entonces esto ya provocaría grandes traumas en la vida de John Gacy cuando era niño, pero faltaba una cosa más, y es que debido a un accidente donde sufre un fuerte golpe en su cabeza, a John Gacy se le genera una especie de coágulo de sangre en el cerebro, lo que provocaba desmayos imprevistos. Esto pues hacía que el padre lo único que le dijese era que él estaba como fingiendo todo esto y se reforzaba la idea de que era un mariquita, un afeminado. Aquí vemos cómo la figura paterna de John Gacy era un atenuante bien importante en todo lo que desembocaría en su vida. Después pasamos a la edad de 19 años. John Gacy está tratando de adaptarse a la sociedad, está tratando de dejar de lado todas esas inseguridades y todos esos problemas de su personalidad para tratar de integrarse más, ¿no? Inclusive se dice que cuando tenía esta edad se escapa a Las Vegas, donde fue auxiliar de ambulancia e inclusive se dice que trabajó en una funeraria, conociendo todos los procesos de embalsamiento de los cuerpos, y se dice que debido a este trabajo y a esas prácticas despertarían unas especies de instintos necrófilos en él que los llevarían posteriormente a cometer actos bien aberrantes con sus víctimas. John Gacy vuelve a su ciudad, donde pues funda una compañía, se casa, inclusive se dice que maneja 3 franquicias de KFC en Estados Unidos, los cuales pertenecían a su suegro, y se empieza a convertir en una persona bastante influyente, ya a empezar a influir o participar en actos políticos del Partido Demócrata. Para la corta edad que tenía ya era una persona influyente, ya era una persona admirada, pero ya estaba empezando a cometer todos esos actos que le iban a acercar a cometer los delitos. Y era que básicamente él, digamos que había fundado una especie de club de chicos con los empleados de su compañía de aquel entonces. En este club llevaba a todos los trabajadores empleados sumamente jóvenes, y aquí pues había licor, había pornografía e inclusive habían actos sexuales. Todo esto llevó a que en una ocasión John Gacy cometiera su primer delito, y era que se dice que había abusado sexualmente de un hijo de un compañero suyo de un club, del club de los Jaycees, que parece ser que era un club social bastante reputado en la ciudad donde estaba. Lo abusa, y él, para tratar de evitar que todo esto se le descontrole, se dice que le contrata a un joven de 18 años para que golpee a este chico y evitar que hable, pero todo le sale mal. A John Gacy lo condenan a 10 años por sodomía y lo condenan en un instituto pues donde no cumple la pena como debería. Pero ¿qué fue lo que pasó en la cárcel? ¿Por qué no llegó a cumplir toda la condena? Porque John Gacy se convertiría, en lugar de un prisionero que como usualmente se dice excluido de la sociedad, pues por el contrario se convirtió en una persona bastante influyente dentro de la cárcel. Y es que llevó un comportamiento totalmente ejemplar.
ejemplar. Se convirtió en jefe de chef de la cárcel. La gente lo admiraba, los carceleros lo respetaban y los prisioneros aún más. Esto le permitió a John Gacy salir en tan solo 1 año y 8 meses, es decir, casi 8 años menos de lo que debía cumplir. Así que John Gacy se traslada a otra ciudad donde llevaría a cabo realmente o más a profundidad todos sus delitos y crímenes. Después de salir de la cárcel, de cumplir este año y 6 meses en la cárcel, John Gacy trata de volver a ser parte de una sociedad. Primero compra un rancho, después funda una empresa como de arreglos locatarios, parece ser como de construcción y demás. Una empresa que le permite funcionar ya como una fachada para sus actos criminales, pues allí llegaban muchos jóvenes en busca de trabajo. También se reinserta, no sé si es la palabra adecuada, pero ya empieza a participar más activamente en actos sociales, comunitarios y forma aún mayor relevancia dentro del Partido Demócrata local. Un punto clave en la vida de John Gacy es cuando se toma una foto con la primera dama de aquella época, lo que pues le permite generar una especie de invulnerabilidad pues frente a las investigaciones de las agencias secretas y demás. Aquí John Gacy, gracias a su compañía, pues empieza a cometer los primeros actos criminales. El primero es un joven de 16 años llamado Timothy McCoy, que estaban como en la especie de transporte, en la estación de transportes, podríamos decirlo así, y con excusa de que le va a dar alojamiento y alimentos, se lo lleva para su casa, ¿no? Aquí con la excusa de que el chico lo iba a robar, pues John Gacy lo apuñala y pues comete el primer asesinato como tal en su vida criminal. Algo bien importante de todo esto es que John Gacy, investigaciones posteriores, relataba que aquel momento en donde fallecía la víctima para él era como una especie de orgasmo mental, es decir, John Gacy, el ser testigo, el ser provocador del fallecimiento y de la muerte de sus víctimas, sentía una especie de éxtasis detrás de todo esto, lo que hace que sea mucho más aberrante. Es decir, John Gacy no tenía ningún problema psicológico de ningún tipo, sino más bien un amor psicopático a todos estos crímenes. Todas sus víctimas se encontraban con señales de estrangulamiento, es decir, John Gacy llevaba hasta la última gota de vida a sus víctimas y les quitaba o les robaba ese último aliento con sus manos o con una cuerda de nylon que tenía digamos que amarrada en una especie de garrote, y los estrangulaba hasta el punto de que los mataba. También hay una cosa bien importante para decir, y es que dentro de toda esta reinserción social que él estaba haciendo, de sus actos, de las fiestas anuales que realizaba donde iban cientos de personas, y que pues también esto provocó que se convirtiera en una persona bastante querida y adorada dentro de la sociedad, él creó 2 especies de alter egos, 2 personajes payasos que le funcionaban como acercamiento a los niños menores, no con ningún propósito de nada, sino más bien como que le funcionaran como una especie de acercamiento a la sociedad para que fuese un poco más querido. Estos eran los alter egos, eran 2 payasos que él mismo había creado, él mismo se maquillaba y él mismo participaba de estas fiestas. Por eso es que se le llama el payaso asesino, porque estos personajes no era que él cometiera sus crímenes disfrazado de payaso, sino que tenía estos alter egos. Otra cosa bien importante es que tenía una especie de juego de esposas, es decir, con todas sus víctimas los llevaba a su casa, y con la excusa de que les iba a mostrar un truco de magia con las esposas, pues los engañaba, los esposaba, y aquí era donde empezaba a cometer sus crímenes, sus aberraciones, sus torturas, lo cual provocaban que lo excitaba. Aquí es donde se nos empieza ya realmente a volar la tapa. Ahora, otra cosa bien importante es que de todos los asesinatos que cometió, que se dice que fueron más de 33 asesinatos, todos los cuerpos a los cuales pues no sabía dónde deshacerse de ellos, los metía como en una especie de espacio sanitario debajo de su casa, y pues aquí los echaba supuestamente cal para acelerar el proceso de descomposición de los cuerpos. Es que debido a todos los cuerpos que empezó a acumular debajo de su casa, pues empezó a generar una especie de olor a putrefacción, y lo único que hacía para engañar a sus invitados y a su segunda esposa era que pues habían unos problemas de tubería y demás. Pero este olor en particular se convertiría más adelante en digamos que en algo fundamental para que se descubriera todo el histórico de asesinatos que había cometido este hombre. Algo bien importante dentro del caso de John Gacy es que muchas
posibles víctimas de él lograron escapar. Es decir, él no logró acabar con la vida de todas las víctimas a los cuales había llevado a su casa. Muchos de ellos escaparon. Pero debido a la reputación que tenía, debido a esa capa de invulnerabilidad que se había creado debido a sus actos sociales, a la reputación que generaba dentro de la comunidad donde vivía, pues las investigaciones no llegaban a mucho y mucha gente ya temía meterse directamente con él. Pero hubo un caso puntual que provocaría la caída de John Gacy, de su vida que tenía una fachada, un hombre correcto, impoluto, transparente, querido, admirado por todas las personas donde vivía, y por otro lado un verdadero monstruo que disfrutaba y se excitaba torturando, matando, abusando jóvenes, muy jóvenes. Aquí llega el caso de Robert Priest, creo que se llama así o creo que se pronuncia así, un chico que ya entra como una especie de farmacia y logra tener una conversación para, digamos que solicitar trabajo a John Gacy. Este con excusa se lo lleva a su casa y pues obviamente sabemos que no le va a dar ningún trabajo ni nada y este chico desapareció. En los anteriores casos no solamente existía el temor de meterse con una personalidad como la de John Gacy, sino también se hablaba de que los jóvenes que habían desaparecido pues que habían escapado de la casa como para aventurar y demás. Pero la familia de Robert no lo vio así y llegó hasta las últimas para investigar. Y aquí es donde poco a poco se empezó a ir arrinconando a John Gacy cada vez más, cada vez más. Primero la policía le asignó 2 agentes para que lo vigilaran las 24 horas. Primero sin que él lo supiera, pero ya sentía que lo estaban vigilando y demás. Y después digamos que se le dijo que iban a haber 2 agentes vigilándolo constantemente. John Gacy era una persona afable, una persona que sabía cómo hablar, cómo establecer relaciones con las personas. Era un timador nato, era un hablador nato. Entonces lo que hace en una ocasión es invitar a los 2 policías a que entren a su casa. Y este es uno de los errores fundamentales de todo eso. Resulta que dentro de la casa de John Gacy se encuentran 2 cosas bien importantes. Primero, un recibo de Robert, chico que había desaparecido, de la farmacia donde supuestamente se habían hablado los 2 sobre ese supuesto trabajo. Objetos extraños, y uno de los policías detectó aquel olor de putrefacción que emanaba del sótano de John Gacy. Empezaron a realizar cada vez más investigaciones, les aprobaron primero una orden de entrar a la casa y demás, después lucharon para conseguir la segunda. Nadie se quería meter con John Gacy, el juez aprobó y aquí fue donde John Gacy se vio tan apretado que en medio de una noche a sus 2 abogados le confesó en medio de su alicoramiento el asesinato de 30 víctimas, de 30 jóvenes que él había cometido. Un hombre querido, amado por la sociedad, se había convertido en un monstruo que disfrutaba, que se excitaba por ver cómo la vida de sus víctimas se les fumaba y se les escapaba de los ojos. Como bien lo dijimos en sus palabras, esto era una especie de orgasmo mental. Inclusive se dice que él llegó a cometer actos de necrofilia debido a aquella experiencia que había tenido trabajando en la funeraria. Todo esto se dice ¿por qué? Porque dentro de los cuerpos de las víctimas se encontraron objetos insertados pues allá abajo y pues esto lo que funcionaba era como una prueba de que en efecto John Gacy no solamente era un psicópata, no solamente disfrutaba matar y torturar a sus víctimas, sino también abusar de ellas en vida o en muerte. Aquí los abogados pues obviamente todo esto fue muy mediático, fue demasiado mediático debido a la personalidad que se estaba investigando. Era John Gacy, un miembro del Partido Demócrata, una persona que hacía fiestas, obras sociales, era querido por los niños debido a sus personajes. Era una persona que había matado a 30 personas y las tenía enterradas en su sótano. Aquí los abogados lo que intentaron hacer es que apelaron al tema de la enfermedad mental, asegurando y diciendo que John Gacy era pues una persona con un desequilibrio mental, tratando de evitar que llegara a la cárcel, pero obviamente debido a todas sus acciones premeditadas esto no funcionó y lo condenaron a pena de muerte, si no estoy mal. Llega John Gacy a la cárcel y aquí pues salen muchas grabaciones, muchas cintas que fueron posteriormente desclasificadas y que de hecho hay un documental bastante interesante en Netflix que se los recomiendo, donde él relata básicamente todo lo que llegó a hacer. Lo más curioso y lo más triste de todo el caso de John Gacy es que
a pesar de haber cometido esos actos tan aberrantes, a pesar de haber cometido todos esos actos tan crueles, se convirtió en un personaje admirado. Las personas estaban dispuestas a comprar obras suyas por miles de dólares, obras que él pintaba estando en la cárcel, cuando ya se conocía todos los casos, todas las víctimas, todos los asesinatos, los abusos, las torturas que había cometido. Había gente que estaba dispuesta a pagar por una obra de este. Al final, John Gacy fue condenado a muerte y murió, pero a pesar de que murió el hombre, la historia quedó y se convirtió en uno de los asesinos seriales más crueles del siglo XX. Así que pues nada, esta es la historia de lo que sería el hombre que inspiró supuestamente al payaso asesino, al personaje de Stephen King, según algunas fuentes. Yo no sé si sea verdad, pero aquí les invito a que vayan, lean, investiguen y no se queden únicamente con lo que les digo acá, sino que pues aquí lo único que intentamos hacer es no exaltar este tipo de cosas tan aberrantes y tan tristes, sino más bien conocer y tratar de entender la historia de cómo una persona puede llegar a cometer esos actos y cómo nuestra sociedad o alguna parte de ella está totalmente desequilibrada, loca y desequilibrada nuevamente. Así que bueno, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse. Si quieren que haga un video sobre alguno en particular, déjenlo en los comentarios y nos veremos en otro video. Que estén muy bien, hasta luego.